familia en Cristo. Qué alegría poder acompañarles el día de hoy en este jueves 17 de noviembre. Y miren qué sorpresa la que me vengo yo a encontrar en cabina, ¿no? Que está Laura Cruz de regreso en cabina de Radio Paz. He regresado, ahí. Padre, a la casa. A la casa del Padre, a ¿verdad? la casa del Padre. Pero Fer. ¿cuántas veces te has ido como hija pródiga? La verdad es que son varias. Así, no han sido varias, pero no porque yo he querido, Padre, por la universidad. La universidad. Así decimos siempre, ¿verdad? Pero bueno, la hija pródiga Está de regreso. ha regresado, ¿verdad? Entonces, bien, buenos días, familia en Cristo, aquellos que nos están sintonizando a través del 88.5 FM de señal abierta, también aquellos que nos están escuchando a través de nuestra página web en el www.radiopaz.com.sb, o aquellos que nos están siguiendo a través de nuestra transmisión de Facebook. Aquí estamos saludando con Douglas la cámara y también Laurita está saludando. Enfóquenme, por favor. Enfóquenme, por favor. Ahí está. Y tenemos una tercera cámara el día de hoy. ¿En serio? Sí, ahí está. Hoy sí va a salir el tío Rafa, para que conozcan. ¡Eso! Bienvenido al tío Rafa a las cámaras. Sí. Entonces, ahí está también el tío Rafa. Todo el mundo decía, ¿quién es el tío Rafa? ¿Quién es el tío Rafa? ¿Cómo es el tío Rafa? Entonces ahora ya tienen ahí una imagen en lo que nos están siguiendo a través de Facebook, quién es el tío Rafa, ¿verdad? Entonces, bien, familia en Cristo, hoy tenemos preguntas muy interesantes, muy bonitas también, y tenemos una pregunta, a ver si no entramos ahí en polémica, porque yo dije unas cosas. Ay, padre, y encontré unas cosas contrarias. Entonces, pero no van en nada malo acorde a la fe, ¿verdad? Entonces ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes, familia en Cristo, dos cositas. La primera es, este fin de semana tenemos el Festival Mariano en San Miguel, ¿verdad? Celebrando a la Reina de la Paz, 20-21 de noviembre, y el equipo de Radio Paz estará ahí presente también para quienes quieran también buscarnos y ayudarnos, colaborarnos siempre con nuestros proyectos de evangelización y convertirse en sembradores de paz. De verdad, para nosotros es una inmensa alegría y una ayuda increíble el hecho de que cada uno de ustedes con su ofrenda pueda mantener viva la señal del 88.5 FM, Radio Paz, tu familia en Cristo. Y también estamos a 15 días o a menos de 15 días. Estamos a 15 días, exactamente a 15 días de llevar a cabo nuestra gran rifa a beneficio de Radio Paz, Radio San José y Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos rifando esta camioneta Hyundai Creta año 2023. Yo creo que ya se la aprendieron todo, ¿verdad? Hasta en la forma en cómo decir los anuncios se lo han aprendido ya, porque ha sido un proyecto que hemos llevado a lo largo de todo el año. Comenzamos el 28 de enero con este proyecto. Imagínense cuánto tiempo hemos recorrido y todavía hay muchísimos boletos que vender. Pero primero Dios, familia en Cristo, nosotros sabemos que contando con su ayuda vamos a poder salir adelante, ¿verdad? Entonces estamos rifando esta camioneta Hyundai Creta, la televisión de alta gama, la refrigeradora de alta gama, la cocina, los premios para niños, los premios sorpresa también. Vamos a transmitir en vivo desde la Gran Vía el viernes 2 de diciembre a las 5 de la tarde a través de nuestras redes sociales esta gran rifa, a ver quién se lleva esa camioneta, tan esperada rifa. Si todavía no ha comprado los boletos, ¿qué está esperando? Todavía pueden entrar. Y sobre todo saber, ¿no?, de que cada boleto vendido es mantener viva la señal de Radio Paz, de Radio San José y los proyectos de evangelización de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Entonces, a ver si logramos vender en esta media hora que tenemos. ¿Media hora? Media hora, padre. No le creo, de verdad. Va a ser media hora hoy nada más. No. En este programa, en esta edición que tenemos de Preguntas al Padre Fer, ¿verdad? Recuerden al Padre Fer. Preguntas al Padre. No, ¿Qué pasó? Se me durmieron los dos. Sí, entonces recuerden que nos pueden contactar a través de nuestro WhatsApp en el 7743-0008, llamarnos a cabina en el 2245-2941, a la oficina a las 2245-1069, escribirnos a nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, o visitar nuestro sitio web en el www.radiopaz.com.sb. Bien, ¿qué dicen? ¿Comenzamos? Comencemos.
Démosle pues. Vamos con la primera pregunta, Padre Fer, y es la siguiente. Si tengo un presentimiento con un hermano y me dispongo plenamente en misa, ¿puedo comulgar? Si tengo un resentimiento con un hermano y me dispongo plenamente en misa, ¿puedo comulgar? Es que me siento muy dañada, pero al recibir me siento fuerte. Espero su respuesta. Padre, Sandra Martínez le saluda. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por esta pregunta. Muy bonita esta pregunta porque es algo que le sucede a mucha gente, ¿verdad? Todos nosotros en algún momento de la vida pues habremos experimentado el sufrimiento que viene a raíz de la ofensa de otra persona hacia nosotros, ¿verdad? Y la reacción natural es de resentirse, de enojarse, de llenarse de rencor, de iras, ¿verdad? Y entonces, justamente ahí es a donde nosotros vemos, queridos hermanos, que qué es lo que lastima más, ¿verdad? Yo no sé si ustedes, Douglas, Laurita, Tío Rafa, ¿no? Si en algún momento pues han vivido un resentimiento fuerte, o sea, una persona que realmente cuando la ven, ¿no? Empieza un poquito a calentarse la sangre, un poquito a ir viendo eso, que miren, vuelvo a repetir, estas son reacciones naturales, ¿no? Reacciones naturales. Entonces, nosotros no tenemos que decir, pucha, yo no puedo, no tengo, no puedo, no debo sentir eso. Es algo natural que aparece en la vida, ¿verdad? Claro, ahí nosotros vemos que las reacciones naturales después pueden ser controladas con las reacciones que nosotros experimentamos o sacamos hacia afuera, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ustedes en algún momento han vivido ese tipo de sentimiento, ¿no? De que cuando ven a esa persona sienten como un rechazo, sienten como esa persona no le quiero hablar, estoy bravo y todo por lo que me hizo, por lo que las circunstancias que vivimos, ¿verdad? Y entonces es duro, ¿verdad? Uh-huh. Y sobre todo, pues ahí nosotros vemos que eso es a causa de una ofensa, ¿verdad? La ofensa causa resentimientos y se presenta realmente como una acción de alguien en contra mía, ¿verdad? Entonces, así como que nosotros vamos poniendo esa barrera, ese rechazo, esa lejanía, ¿verdad? Con la persona, pero fíjense que aquí hay dos modos de cómo ver esta historia, ¿verdad? Entonces, pongámosle el ejemplo, ¿verdad? Vengo yo y le jalo el pelo a Laurita. Padre, ¿por qué? Veamos. ¿Por qué, padre? Y ahorita somándose el pelo a Laurita. ¿Por qué, padre? Sí. ¿Qué hice mal? Dígame, ya regresa a casa, padre. A casa. Le va a arruinar el planchado. Sí, planchado, no, hoy me bañé, hoy tocó baño. Entonces, claro, al final, pues Laurita, eso es una reacción que no le va a gustar. Me voy a sentir mal, me voy a enojar. Claro, te vas a enojar y todo. Y entonces eso es la reacción natural. Pero ahí la proyección de esa reacción puede ser que tú quieras tener una venganza, o sea, una repercusión frente al hecho frente a la ofensa que se te ha cometido, o puede ser la vía cristiana, ¿verdad? La vía cristiana. ¿Por qué nosotros decimos que la vía cristiana es el perdón, que la vía cristiana es el saber sanar esas heridas que nosotros andamos cargando en el corazón? Porque en el fondo, ¿qué es lo que causa el resentimiento? ¿Qué piensan ustedes que causa el resentimiento? Creo que el mayor afectado del resentimiento es uno mismo. O sea, quien se hace daño, yo no le hago daño, por ejemplo, si yo quiero mi venganza porque me jaló el pelo, uh-huh. Pero quien se va a estar haciendo daño voy a ser yo, uh-huh. por el sentimiento que estoy generando en mí, porque a usted en nada le afecta que yo sienta como ese rencor o esa venganza. Claro. ¿Verdad? Sí. Es lo que pienso, así que ni modo, no le voy a poder jalar el pelo. Comparto lo que dice Laurita, porque a veces como dice el dicho, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Pero en un resentimiento a veces uno se queda como congelado, que está pensando la otra persona, y a la otra persona a veces le es indiferente. Pareciera que no le afectó. Entonces, cabal, como dice Laurita, el más afectado a veces es uno mismo. Es como esa famosa frase, padre y compañeros, de que el resentimiento es como ese veneno que hace más daño al que lo tiene que al que se le va a dar. Entonces va creciendo en uno
dañando su corazón, porque uno dice, que voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Ya voy a ver cuándo le jalo el pelo al padre. Cuidado, ni cuenta se va a dar de repente. Qué vengativa, ya viste. Y luego yo creo que se empieza a crear otro resentimiento cuando no podés alarle el pelo en ese al padre. Cuando tú no puedes cumplir con esa venganza, por así decirlo. Conmigo no puede. No hay pelo. Fíjense que Douglas acaba de decir una palabra que es clave, pero muy, muy clave en este tema que estamos reflexionando, y es que dice que el resentimiento se convierte en un veneno, ¿verdad? Entonces, el veneno realmente es lo que mata, ¿verdad? Es lo que mata. Entonces, el resentimiento es y siempre va a ser un veneno, y entonces y justamente se va a convertir siempre en el obstáculo principal para ser feliz, ¿verdad? Entonces, si una persona es resentida, no va a poder obtener esa verdadera felicidad, ¿verdad? Entonces, decía un psiquiatra que creo que se llama Max Scheler, dice que el resentimiento es una autointoxicación psíquica, ¿verdad? Porque no solamente afecta a la ofensa que nosotros hemos recibido. Entonces, regresando al ejemplo del jalarle el pelo a Laurita, ¿verdad? Entonces, claro, Laurita puede venir y sentir ese resentimiento, esa sed de venganza, ese rencor, esa ira, y al final no solamente la proyecta frente a la persona que la ofende, ¿verdad? En este caso sería conmigo, sino que después cualquier persona que venga y le haga una cosita que no sea ni siquiera mala, como ese es un veneno que va intoxicando el corazón y va intoxicando la cabeza, entonces fácilmente con otras cosas viene y se resiente con las personas que no tienen absolutamente nada que ver con lo demás, ¿verdad? Entonces, fíjense, queridos hermanos, que a veces nosotros eso lo vemos y aunque no lo percibimos directamente o no lo podemos comprobar directamente, pero lo vemos diariamente en nuestro caminar, ¿verdad? A veces cuando nosotros vamos caminando por la calle y vemos a una persona que viene con el ceño fruncido, que viene con una cara de empurrado, que uno a veces quizás lo saluda y la otra persona pues ni le pela, ¿verdad? Como decimos nosotros, o no le importa lo que nosotros hemos hecho, ahí nosotros nos vamos dando cuenta que es una persona que, no, mejor de lejitos, ¿verdad? De lejitos, porque ya de por sí nosotros percibimos que puede ser una persona enojada, una persona resentida. O lo mismo sucede, por ejemplo, cuando nosotros vamos en la calle. El ejemplo más claro que yo a veces pongo es cuando nosotros andamos manejando, ¿verdad? Y cuando andamos manejando, ¿no? Y sucede que viene alguien y comete una imprudencia frente a nosotros, o nos pita por que nosotros vamos manejando muy lento. Es que hoy, iba a traer a Douglas y en el semáforo no había cambiado, pero estaban los gestores. Entonces no había cambiado, pero pitó. Pero increíble. Solo pita el gestor y me pitó, pero como 3-4 veces la persona que estaba atrás. Uh-huh. Ay, dije yo, bueno. Sí, no, y entonces ahí nosotros vemos que las reacciones que a veces tenemos cuando vamos manejando, ¿no? Son reacciones que realmente demuestran qué es lo que tenemos en el corazón. Y entonces, claro, si una persona, por muy pequeño que sea el resentimiento que está ahí, el resentimiento siempre va a ser un veneno. Miren, tampoco no es que, puchica, yo estoy envenenado, tengo este gran veneno en el corazón y todo, y ya no puedo ni acercarme a la Eucaristía, tengo que estar... No, miren, todo es un proceso también de sanación, ¿verdad? O sea, el proceso de sanación es una de las cuestiones que nosotros siempre tenemos que llevar, ¿verdad? Entonces, vaya, por ejemplo, aquí Sandra nos dice, ¿verdad? Que ella se dispone plenamente en misa y pregunta si puede comulgar. La respuesta es sí, claro. O sea, al final tienes que confesarte, ¿verdad? Y en la confesión, pues uno viene, dice ese pecado, yo siento resentimiento frente a esta persona, me ha costado sanar eso y todo, me siento arrepentido por sentir el resentimiento, no lo deseo, pero como tampoco no es algo que uno ha sanado, entonces no es algo que uno puede controlar directamente, ¿verdad? Entonces, claro, puede que suceda que en ese momento yo te perdono, ¿verdad? Y todo, y yo me siento arrepentido por sentir resentimiento en contra de esta persona, pero después veo la persona que empuja a alguien más, ¿no? Y todo, y inmediatamente vuelvo. ¿Por qué? Porque tampoco no hemos terminado de sanar, ¿verdad? Entonces, ciertamente, claro,
lo mejor que nosotros podemos hacer frente al resentimiento, frente al rencor, frente a la ira, frente a las cosas que nosotros vamos albergando en el corazón, es justamente irlas trabajando con Dios, ¿verdad? Y entonces uno trabaja con Dios a través de la oración, uno trabaja con Dios a través de la comunidad, uno trabaja con Dios a través de la lectura de la palabra de Dios, se trabaja con Dios a través, ¿no?, de la vivencia de los sacramentos. Y entonces, claro, el daño ya fue hecho y el daño ya pasó, ¿verdad? Y por más que nosotros nos resintamos, por más que nosotros queramos cambiar la historia, el daño ya fue hecho, ¿verdad? Y eso no se va a poder cambiar. Y nosotros no podemos, por nuestro resentimiento, así como decía Laurita y como has dicho tú también, Douglas, no vamos a poder cambiar la actitud del otro, ¿verdad? O sea, tú no me puedes, por si tú estás resentido conmigo, tú no me vas a cambiar mi actitud. Pero sí te vas a estar haciendo daño, porque ese mismo veneno que tú mismo estás produciendo en tu interior es lo que al final te va a decir, bueno, entonces si al final sigue igual, sigue comportándose de la misma manera, sigue haciendo lo mismo, entonces tengo que ser más resentido, más enojado, más duro, ¿verdad? Es la respuesta que a veces nosotros queremos dar. Y ahí es a donde el Señor nos explica y nos dice, ¿verdad? Justamente el ejemplo más claro que nosotros tenemos es Jesucristo sobre la cruz, ¿verdad? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y entonces ese es el ejemplo más claro, más fuerte, más especial que nosotros tenemos para decir cómo se sana todo ese resentimiento, con el perdón. Pero el perdón es ahí donde nosotros vemos que no es algo fácil. El perdón nunca, nunca, nunca es fácil. Jamás. Por muy cercana que sea la persona, por muy amiga que sea la persona, el perdón nunca es fácil, ¿verdad? Es un proceso, ¿no, padre? De ir también sanando nuestro corazón, perdonar al otro, pero también creo que perdonarnos a nosotros mismos en muchas veces. Claro que sí. Y saber de que nosotros jamás vamos a tener siempre la fuerza para perdonar, sino que nosotros necesitamos la fuerza de Cristo para perdonar, ¿verdad? Entonces, ahí si ustedes se fijan, cuando nosotros vemos episodios en la Escritura, y por eso es bueno ir conociendo los sufrimientos, los dolores de la Escritura, porque ahí vemos cuando los personajes de la Escritura perdonan, ¿no? Entonces, ¿por qué perdonan? ¿Cómo perdonan? Perdonan porque Dios está con ellos, ¿verdad? Porque el Señor está con ellos. Entonces, después de Cristo, ¿quién es el otro que dice perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen? San Esteban, ¿verdad? San Esteban. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Esteban es uno de los primeros diáconos que ha sido escogido para servir a la comunidad, ¿verdad? Y entonces los judíos se enojan, lo sacan y lo empiezan a apedrear, y mientras lo están apedreando dice, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, ¿verdad? Y ahí todavía se enfurecen más, ¿no? Vemos ahí la reacción, ¿no?, de los judíos, se enfurecen todavía más y lo siguen apedreando hasta el punto que dicen, perdónale, Señor, por este pecado, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y entonces, claro, porque tiene a Dios a la par, ¿verdad? Entonces, si al final nosotros no tenemos a Dios, vamos a vivir con ese veneno, vamos a vivir con ese dolor, vamos a vivir con ese resentimiento, y sobre todo sabemos, ¿no?, de que la única forma de extraer el veneno, ¿no?, ¿verdad? Así como dicen que cuando lo muerde una culebra, ¿verdad? Hay que extraer el veneno inmediatamente. Entonces, o si no, ya si el veneno se ha regado, pues hay que poner un antídoto para que contrarreste los efectos del veneno. Así también, pues nosotros sabemos que el perdón y la humildad son los efectos contrarrestantes de ese resentimiento, ¿verdad? Fíjense que una vez una persona me decía, padre, pero entonces que la humildad es bajar la cabeza, decía. La humildad es no defenderse frente a las circunstancias que suceden en el mundo. No es que no se trata de eso, ¿verdad? La humildad no es simple y sencillamente bajar la cabeza, no defenderse, porque uno dice, pues sí, pero la Escritura dice que hay que poner la otra mejilla. La Escritura dice que no hay que hacer esa repercusión frente a los demás. Perdón, la Escritura dice eso. Y entonces, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Decía, frente a las situaciones injustas. Es que frente a todo, incluyendo las situaciones injustas, es a donde nosotros tenemos que ver, estamos actuando en nombre propio
o estamos actuando en nombre del Señor, ¿verdad? En nombre del Señor. Entonces, ahí es a donde nosotros vemos. Yo me recuerdo una vez que una persona que no es partidaria de San Óscar Romero, que no es devota ni mucho menos de San Óscar Romero, sino que era de esas personas que iba en contra realmente del pensamiento de Monseñor Romero, una vez estaba hablando conmigo y me decía, me decía, yo no entiendo por qué la iglesia está haciendo santo a Monseñor Romero, no entiendo, decía ahí. Y entonces yo le preguntaba, pero ¿qué es lo que piensas? ¿Por qué piensas que Monseñor Romero no es santo, verdad? Es que mire cómo hablaba y todo. Vaya, le decía yo, pero realmente te has puesto a leer, a escuchar, a realmente ver qué era lo que decía San Óscar Romero. Es que yo estaba ahí, me decía. Sí, pero ¿de qué te recuerdas que dijo? Le decía yo a esa persona. Y no me podía dar una respuesta concreta, ¿verdad? Pero siempre vivía con esa dureza del corazón, ¿verdad? Y entonces vine yo y le saqué una homilía y le decía, vaya, veamos una homilía de Monseñor Romero, ¿verdad? Y entonces yo siempre he dicho que Monseñor Romero muchas veces sus homilías las dividía más o menos en 4. No siempre es lo mismo, no siempre es la misma estructura, pero más o menos la dividía en 4 partes, ¿verdad? La primera parte era el enunciado, ¿verdad? Es sobre todo decir, esta es la tesis, ¿verdad? Esto es lo que digamos, el mensaje central, ¿no?, de la escritura o del tema que se iba a desarrollar. Después venía y hacía el desarrollo de esa tesis o de ese enunciado desde el punto de vista teológico, sacramental, de la escritura o como sea, ¿verdad? Y después la tercera parte era la aplicación de esa tesis ya en la vida social, y la última parte era ya hablar directamente de las circunstancias concretas que estaba viviendo nuestro país en ese momento, ¿verdad? Entonces, en muchas de las homilías se puede identificar esas 4 partes en San Óscar Romero, pero ¿en cuál es la parte que más se fija? En la última parte, que era porque empezaba a decir Monseñor Romero, vaya, esta semana han habido tantos desaparecidos, tantos muertos, dicen que tal grupo ha hecho tal cosa y así. Entonces, claro, se fijaban solamente en las denuncias, se fijaban solamente en las noticias o en la parte noticiosa, ¿no?, de la homilía, y se olvidan de todo aquello que desarrolló antes, ¿verdad? Entonces nos decían que las homilías de Monseñor Romero duraban muchísimo, ¿verdad? Bueno, ustedes que tienen también experiencia de estar habiendo escuchado las homilías y haberlas trabajado, ¿verdad? Como las trabajamos hace un par de años preparándonos para la canonización, se dan cuenta de que no eran homilías de 5 minutos, sino que eran homilías de horas, ¿verdad? De horas a veces. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros solamente nos acordemos de pedacitos de minutos cuando ha dicho horas de contenido, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿no?, de que también cuando nosotros nos cerramos a la experiencia de Dios y nos cerramos también a la experiencia, ¿no?, de los santos, entonces eso nunca nos va a dejar ser humildes, nunca nos va a dejar entender realmente la justicia que Dios quiere que nosotros transmitamos en ese mundo, porque la justicia también la defensa también es legítima, ¿verdad? Y entonces eso no puede defender a la iglesia, puede defender, no, sus creencias, puede defender a su familia y todo, y eso no quiere decir no bajar la cabeza, no quiere decir poner la otra mejilla, sino que quiere decir saber reaccionar frente a las circunstancias que nos rodean, ¿verdad? Laurita te veo así como que quieres decir algo. No, muy interesante, la verdad, todo lo que estaba diciendo. Perdón, que me estaba adelantando, estaba leyendo las otras preguntas y están bien interesantes, pero no nada, padre. Pero sigan lo suyo, no se preocupen. Bueno, entonces, un poquito ya para ir aterrizando, ¿verdad? Entonces, sabemos que el resentimiento es veneno, ¿verdad? Y entonces nosotros al final nunca vamos a poder controlar también las acciones que nos hacen. Siempre va a haber alguien que en algún momento nos va a ofender o nos va a hacer sufrir. En algún momento, siempre, ¿verdad? Entonces, pero y saber, ¿no?, de que ese enojo, que digamos, las reacciones que nosotros sentimos en nuestro interior frente a esas ofensas, frente a esos sufrimientos, son cosas naturales, ¿no? Es parte de la reacción natural que tiene nuestro cuerpo frente al rechazo del sufrimiento, ¿verdad? Pero lo que sí podemos controlar es la reacción exterior
que nosotros tenemos, y saber de que si nosotros guardamos ese resentimiento, ese rencor, se convierte en un veneno que después va carcomiendo, ¿verdad? Va carcomiendo nuestro corazón, va carcomiendo nuestras actitudes, va carcomiendo también nuestra forma de pensar, y al final no solamente terminamos resentidos con las personas que nos ofendió, sino resentidos con las demás personas. Y todo esto es un proceso de sanación, ¿verdad? Ahí es donde interviene la fe, es donde interviene la razón, es donde interviene también la experiencia que se tienen con los demás, que cuando nosotros vamos viendo también cómo otras personas han sido capaces de lidiar con el resentimiento, pues también cómo el perdón llega a ser un arma tan pero tan poderosa. Yo siempre he recomendado, y es muy muy bonita, esta película de la productora Infinito Más Uno, que se llama El Mayor Regalo, ¿verdad? Salió en el año 2018, es una película netamente dirigida hacia el perdón, es un docudrama, ¿verdad? Ya aprendimos que es un docudrama, ¿verdad? Entonces, medio drama, medio documental. Docupeli. Entonces, uno de los testimonios más, pero más impresionantes, y vamos a hacer un pequeño spoiler de la película para quienes no la han visto, pero bueno, entonces si no quieren escuchar el spoiler, tápense los oídos. Pero bájale un poquito la radio. No, es interesante, claro, ahí aparecen si sabemos que es una película sobre el perdón, obviamente lo que va a presentar son circunstancias del perdón, y entonces presenta presenta un hombre y una mujer que están ahí hablando tranquilamente, y resulta que la mujer perdió a su familia, ¿verdad? Perdió a su familia, a sus hijos, fueron asesinados, y el hombre que está a la par es el asesino, ¿verdad? Y entonces y estaban los dos hablando tranquilamente, y sabían obviamente, saben en ese punto de la historia que quién es el asesino y todo, y pero es bien interesante ir viendo el testimonio no solamente de la mujer que pierde a sus hijos porque el otro les asesina, sino también ir viendo el sentimiento del asesino. Decía que él, y esto es de las cosas que más me impresiona, que él no podía ni levantar la mirada porque él mismo se sentía como un animal, que él mismo se sentía como una persona que no era digna, ¿no?, de caminar por este mundo por todas las atrocidades que había hecho, y que alguien como ella, decía y apuntaba a la mujer, me haya otorgado el perdón, eso me hizo recobrar a mí los destellos de la vida, ¿no? Y recobrar cómo existe también el bien en medio del mundo, ¿verdad? Y entonces imagínense, ¿no?, el perdón no solamente es para uno mismo, sino también cómo puede ayudar y afectar la vida del otro. Yo sé que el daño a veces es irreparable, ¿verdad? Pero el daño interior, eso siempre se va a poder reparar si nosotros tenemos el deseo de quererlo reparar, obviamente usando las herramientas que el Señor pone a nuestra disposición. Entonces, bueno, Sandra, muchísimas gracias por esta pregunta. De verdad, no te preocupes, tú mantén ese ritmo continuo de confesión, y mientras mantengas ese ritmo continuo de confesión, puedes estar comulgando sin ningún problema, ¿verdad? Bien. Bonita pregunta, ¿verdad? Muy bonita pregunta, padre. Sí, sí. Creo que nos cae bien a todos, no solamente a la persona que estaba buscando una respuesta, sino que nos damos cuenta que en Preguntas al Padre Fer que todos tenemos preguntas parecidas. Claro que sí. Yo siempre he dicho que no hay pregunta tonta, no hay pregunta que sea mala, no hay pregunta que sea muy sencilla, sino que todas las preguntas son muy bonitas, muy importantes, muy especiales también. La siguiente me gusta. Me gusta bastante. A ver, Tulitas. Sí, vamos a ver, padre, a ver cómo nos va con esta. Dice, es para el registro, como decimos, la pregunta 174. Padre Fer, usted dijo que sabía cómo se llamaba el ángel de la guarda. La pregunta es, ¿cómo hacer para saber el nombre del ángel? Guadalupe Molina es quien nos escribe. Bueno, muchísimas gracias, Guadalupe Molina. Gracias por esta pregunta. Esta era la pregunta que yo les decía. Yo dije una cosa y después me encontré una cosa contraria. Pero que no va en contra, Entonces, fíjense que
Vamos a poner en contexto, ¿verdad? Nosotros todos tenemos un angelito de la guarda. Dios nos ha asignado ese angelito de la guarda para que nos custodie, para que nos cuide, para que rece por nosotros, para que nos anime, para que nos empuje, ¿verdad? Y qué bendición, ¿no? Poder tener a ese angelito de la guarda y Dios tan grande, tan hermoso, tan misericordioso que es Dios, que hasta piensa en esos detalles para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y fíjense que hay un documento de la iglesia que se llama el Directorio sobre la Piedad Popular. Ahorita les digo, es el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, ¿verdad? El Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia es de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Nosotros sabemos que cada uno de los documentos que sacan no solamente el Papa, ¿no? Sino también las congregaciones, son documentos que nosotros los tenemos que tomar muy pero muy en serio, porque son documentos que alimentan nuestra fe, nuestro corazón, alimentan nuestra vivencia, ¿verdad? Entonces hay una parte en este documento de la piedad popular y la liturgia que habla sobre la devoción, ¿verdad? Sobre la devoción. Ahorita la estoy buscando porque la moví un poquito, y habla sobre la devoción mariana, la veneración a los santos, también la veneración a San José, ¿verdad? Cuáles son los ejercicios de piedad que nosotros podemos ir haciendo sobre eso, ¿verdad? Y entonces el capítulo 6 habla justamente sobre la veneración a los santos y a los beatos, y dentro de ese capítulo 6 habla específicamente de los santos ángeles, ¿verdad? Entonces, a partir del numeral 213 de ese documento, ya hablan sobre la piedad a los ángeles, y cuando nosotros vemos la última parte, no sé, Laurita, si tienes el documento aquí. ahí. No, pues claro, entonces, padre. Vete ahí al numeral 217. Listo. Entonces, y justamente la última oración, léela. La última oración. Sí. La última oración. Si las situaciones cotidianas, no. También. También. Espérame, déjeme Es leer. la última oración. Después del... ¿De dónde, padre? Esa, ¿Qué donde decías, ahí donde estaba las situaciones, ¿ya lo viste? Si las situaciones cotidianas... Vaya, en esa misma, pero al final. Ay, perdón, no había visto el punto. Tan chiquito estaba. También hay que rechazar el... Ay. Espérate. Dilo tranquilamente. Vaya. Tranquilamente y después voy a explicar. Seriedad. También hay que rechazar el uso de dar a los ángeles nombres particulares, excepto Miguel, Gabriel y Rafael, que aparecen en la Escritura. Claro, si nosotros nos quedamos con eso, obviamente podemos decir, ¿no? Pero ¿y lo que dijo el padre Fer? Y el nombre de mi angelito. Y Pablito, dice, Pablito, ¿dónde dejamos a Pablito, verdad? Pobre Pablito. No, entonces, les explico, porque también, o sea, por qué es que vine yo, y dije esto, ¿verdad? Porque yo lo escuché en una meditación de un sacerdote también y me pareció muy, pero muy atinado lo que decía, y después yo no había un poquito entrado en la investigación que hice, como ahorita que Guadalupe lo preguntó, ¿verdad? Entonces, vaya, vamos a hablar de un par de cositas, ¿verdad? Entonces, Laurita, dígame. Ahí mismo que ahí metí en el documento. Sí, aquí lo tengo, no lo he cerrado. Siempre en el numeral 217. Sí. Entonces, el segundo párrafo dice, sí, coma, como a veces sucede, sigue leyendo. Se forma en el espíritu de los fieles una idea errónea, pensando que el mundo y la vida están sometidos a tensiones demiúrgicas. Hasta ahí. ¿Qué es demiúrgicas? Entonces, es lo que dice, ¿verdad? Lo que sigue, las tensiones demiúrgicas, ahorita lo decimos, es la lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Okay. Entonces, o las imágenes que nosotros a veces vemos, ¿no? De que tenemos de un ladito el angelito malo y del otro lado el angelito bueno, ¿verdad? Entonces, y que de eso nosotros vamos haciendo como que sí es real, completamente real, ¿verdad? Entonces, cuando este documento no solamente habla de los ángeles, no solamente habla, ¿no? de eso, sino que también
como les decía, habla sobre la devoción, la veneración mariana, la veneración a San José, la veneración a los ángeles, a los santos, a los beatos, etcétera, ¿verdad? Pero el documento pide que nosotros lo hagamos correctamente, ¿verdad? Es como lo que sucede con San Judas y San Simón, ¿verdad? Uh-huh. Lastimosamente, San Judas y San Simón, que son grandes santos de tradición católica y de veneración en la iglesia, muchas personas han tergiversado esa devoción y la han, trasladado a veneraciones supersticiosas, ¿verdad? O manifestaciones supersticiosas, ¿verdad? Entonces, claro, a veces así como hay personas supersticiosas que ocupan la imagen de San Judas y de San Simón para hacer sus ritos o lo que sea que hagan, así también lo mismo a veces sucede con el pensamiento de los ángeles, ¿verdad? Y cómo los ángeles están ahí luchando, ¿no? Yo me acuerdo que también hay películas, ¿no?, que tienen que ver con eso, ¿verdad? Y entonces que aparecían los nombres de todos los 7 arcángeles y así, y eso, y entonces, claro, nosotros a eso a veces lo vamos creyendo y lo creemos más que lo que aparece en la Escritura, ¿verdad? Que lo que aparece en la Escritura. El culto a los ángeles es algo muy, pero muy recomendado por el Catecismo de la Iglesia Católica, es muy recomendado por también la Iglesia. Es más, está la oración del ángel custodio, ¿verdad? La oración del ángel custodio, la oración del ángelus también, ¿verdad? Y entonces, justamente es algo que se recomienda mucho, ¿verdad? Y entonces, claro, aquí el documento de la iglesia, de la congregación, del magisterio, ¿qué es lo que nos decía Laurita? También. Presente. Ahorita voy. Estaba leyendo un mensajito bien interesante. Pero dice, también hay que rechazar el uso de dar a los ángeles nombres particulares, excepto Miguel, Gabriel y Rafael, que aparecen en la Escritura. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con lo que dijo el padre Fer? Que el nombre de su angelito de la guarda es Pablito y todo eso, y cómo Pablito también hemos demostrado cómo Pablito a veces nos ayuda, ¿verdad? Entonces, volviendo a recordar un poquito las palabras que decía aquel sacerdote de quien yo le escuchaba esa meditación, decía, los ángeles son seres, ¿verdad? Seres espirituales, y como dice el catecismo, son seres que han sido creados por Dios para adorarle en todo momento, ¿verdad? Entonces, por ser seres espirituales, Dios les conoce, ¿verdad? Y claro, y les conoce a uno particularmente. Pero aquí hay una cosa y es lo interesante que dice este documento. Dice, a ver, Douglas, léelo nuevamente. Aquí también. También hay que rechazar el uso de dar a los ángeles nombres particulares. ¿Cuál es este verbo? Dar. Dar. Uh-huh. Entonces, ese verbo, ¿qué significa? Yo. Dar. Yo doy al ángel un nombre. Y no es así. No. ¡Ay, ya entendí! Ya entendí. Entonces, ¿qué entendiste, Laurita? Que, o sea, yo, Laura, no le puedo asignar un nombre a mi ángel. Pero él ya tiene uno. Porque él ya tiene uno. Porque es conocido por Dios. Exacto. Aplausos, Laurita. ¡Wow! Sí. No, entonces, claro, esto no es algo comprobado, no es algo doctrinal, no es algo que nosotros, si lo queremos creer, lo podemos creer, si no lo queremos creer, no lo creamos, pues. Pero es algo hermoso, no es como la teoría de la evolución, ¿no? Yo tenía un profesor, ¿no?, que decía, yo creo, y era sacerdote, metafísico y todo, es un profesor de filosofía, decía, yo creo en la evolución, porque para mí en mi cabeza es más hermoso imaginarme esa teoría de la evolución que simple y sencillamente pensar, ¿no?, de que aparecimos así de la nada, ¿verdad? Entonces, para mí es más hermoso, pero eso no contrarresta, decía ese sacerdote, mi creencia en la teoría de la creación, ¿verdad?, creacionista, ¿verdad? Porque para haber hecho eso, ¿qué es lo que hace Dios? Dios crea, ¿verdad? Entonces Dios crea y después evoluciona.
y todo era. Entonces, pero él mismo decía, si ustedes quieren creer en otra cosa que aparecimos así de la nada, pues créanlo, está bien, decía él, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema en creer, ¿no?, las cosas que nosotros que nos parezcan más hermosas en nuestra cabeza, siempre y cuando, decía él, no vayamos en contra de las verdades, ¿no?, que se nos han sido reveladas, ¿verdad? Que se nos han sido reveladas. Yo creo que aquí, para no entrar un poquito en confusión, no vamos a ahondar en esto, ¿no? Porque si no vamos a entrar en un poquito de confusión, ¿no? Y entonces, hagamos una cosa, familia en Cristo, ¿verdad? Porque yo veo que si no van a empezar a surgir ahí los signos de interrogación, ¿verdad? Porque ya, como ya hablé de la evolución y todo, entonces, ya vienen los signos de interrogación. ¿Cómo es posible, no?, de que el Padre esté diciendo, no? Entonces, no estoy diciendo eso. ¿La evolución es algo comprobado, sí o no? No, no es algo comprobado, ¿no? ¿Qué ibas a decir ahorita? Nada, padre. Hablar del mono, ¿va? Nada, padre. No, entonces, la evolución no es algo comprobado, ¿no? El Big Bang no es algo comprobado, ¿no? Como dicen, y toda la cuestión. Son teorías, ¿verdad? Entonces, creer o no creer en estas teorías, si no van en contra con nuestra doctrina católica, con nuestras verdades católicas, pues uno las puede creer o no las puede creer, ¿verdad? Porque así como decía este profesor, ustedes pueden pensar distinto a mí, y eso no hay absolutamente nada de malo en pensar distinto, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren pensar, ¿no?, de que Dios vino, modeló al hombre, ¿no?, de barro, y le dio el soplo de la vida, y después le sacó una costilla, y de la costilla se formuló la mujer, y que si quieren pensarlo así, está bien, pero díganme ustedes, ¿no?, ¿en qué otro momento de la historia pudo haber ocurrido algo similar? Jamás, dice. Y si nosotros lo vemos y solamente tomamos eso fuera de contexto, al final nosotros ese mismo relato de la creación lo podemos ver desde un punto de vista supersticioso, decía, ¿no? Y entonces, claro, en la superstición, ¿qué decimos? Que venimos y nos hacemos un muñequito, y que el muñequito puede controlar otras cosas, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Tampoco la teoría de la creación se puede comprobar científicamente, pero nosotros la creemos por fe. ¿Por qué? Porque ha sido Dios quien nos la ha revelado, ¿verdad? Ha sido Dios quien nos la ha revelado, y la creemos tal cual como está escrito en la Biblia. Pero la Biblia tampoco no es perfecta. La Biblia es palabra de Dios, pero ha sido escrita por mano humana, ¿verdad? Entonces, la mano humana también ha buscado tradiciones, ¿verdad? Por eso sabían ustedes, y hacemos un pequeño paréntesis, ¿verdad?, que hay dos relatos de la creación, ¿verdad? Capítulo 1 y capítulo 2 son relatos de la creación, ¿verdad? Entonces, el capítulo 1 dice, y Dios hizo al hombre, ¿verdad? Y en el capítulo 2 hace ya, ¿no?, que Dios agarró un poco de barro y toda la cuestión. Y son relatos completamente distintos. ¿Por qué? Porque se dice que el autor el primer capítulo de Génesis es distinto al autor del capítulo 2 del libro de Génesis, pero para eso tenemos que obviamente que entrar en un estudio muy pero muy profundo, ¿verdad? Y hay tradiciones distintas, por eso es que el libro de Génesis a veces repite ciertas cosas, ¿verdad? Porque era según la tradición, ¿no?, de que nos iba haciendo eso. Entonces, regresando un poquito al tema de los ángeles, ¿no? Nosotros sabemos y se nos ha sido revelado por Dios que existen ángeles, ¿verdad? Y no solamente que existen ángeles, sino que también existen, algunos con misiones especiales. Miguel, Rafael, Gabriel tienen misiones específicas, especiales en la Escritura también. Después nosotros hemos visto, ¿no?, a través de la tradición de la Iglesia, cómo están los ángeles, los arcángeles y los serafines, ¿no? Y todo, ¿no? Veíamos, ¿no?, de que el Arca de la Alianza tenía los serafines encima, ¿verdad? Entonces, cada ángel, pues, que ha sido creado, tiene una función muy particular, ¿no? Porque si no, no hubiera sido creado, ¿no? Porque Dios no va a crear algo para que no haga nada, ¿no? Dios no va a crear algo para que no haga nada. Entonces, claro, y Dios conoce cada cosa, y Dios domina cada cosa, ¿verdad? Entonces, claro, si bien es cierto, nosotros no podemos decir, porque el Señor a nosotros nos otorgó la capacidad de nombrar, ¿verdad? Vayan y gobiernen
todas las cosas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Cuando hizo Adán y a Eva, pónganle nombre a todo, ¿verdad? Y así. Pero al ángel no le ponemos nombre, sino que nosotros le preguntamos al ángel, ¿cuál es tu nombre, verdad? ¿Y cuál es tu nombre, verdad? Entonces el ángel lo puede, quieras o no, darle así digamos, en el corazón, inspirar en el corazón un nombre, ¿verdad? Inspirar en el corazón un nombre. Entonces, que yo diga que mi angelito de la guarda se llama Pablito y que realmente sea el nombre Pablito, ¿verdad? Entonces, para mí, yo creerlo, me funciona. Y así yo establezco y desarrollo una relación con él. Pero yo no le voy a decir, no te voy a decir a ti, tío Rafa, ponle nombre a tu ángel de la guarda. No. O a Laurita, ponle nombre a tu ángel de la guarda. No. Sino pregúntenle el nombre. Y si va a haber un nombre inspirado en el corazón, y que eso pueda ser cierto, no pueda ser cierto, no es algo doctrinal, eso no aparece en ningún documento, ¿no? de la iglesia que nosotros tenemos. Entonces, claro, aquí hay que corregir un poquito también siempre eso, ¿no? Porque yo me recuerdo que alguien una vez me lo dijo, ¿verdad? ¿No? Que yo tengo 3 angelitos, decía esa persona. No, uno solo, ¿no? Sí. A saber qué tan tremendo era esa persona, tal vez, que padre. Que necesita 3, ¿verdad? ¿No? Pues sí. Día libre. Porque es uno el que basta y sobra. No es uno el que basta y sobra, ¿no? Porque si no, Dios no lo hubiera asignado a nosotros, ¿verdad? O sea, tenemos que saber de que Dios hace las cosas perfectas y Dios transmite las cosas perfectas. Entonces, claro, no sé si queda clara aquí. Sí, padre. Quedó clara. Vaya, perfecto. Entonces, gracias Guadalupe. Gracias Guadalupe por esta pregunta, porque también nos ayuda un poquito a ir viendo cómo en pequeñas y mínimas diferencias nosotros podemos entrar en un error, ¿no? ¿Sabían ustedes, y con esto vamos a cerrar esta pregunta, ¿sabían ustedes, no, de que a veces nosotros caemos en un error muy, pero muy grave cuando hacemos la oración del Gloria? Justo eso pensé que iba a decir, padre. ¿Verdad? Ya lo he dicho anteriormente. Sí, lo ha dicho. Entonces, lo ha dicho. Yo también he cometido ese error muy grave, porque muchos decimos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, cosa que está errónea. Correcto. Porque deberíamos de decir, ojalá no me equivoque, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Perfecto. Pasé. Claro, otro aplauso. He venido el día de hoy con todo, padre. Con todo, Por lo que correcto. no había venido. Por lo que no había venido, había venido bien afilada. ¿Verdad? Ajá. No, correcto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es un error? Porque hay que explicar, ¿verdad? ¿Por qué es un error decir gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo? Y que a veces incluso lo hemos escuchado de gente que es muy, pero muy allegada a la iglesia, ¿verdad? E incluso yo lo he escuchado hasta de sacerdote, ¿verdad? Entonces, una vez nos explicaban, ¿verdad? Es decir, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, es dar una gloria distinta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces es separar, es decir, decir gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, es decir, gloria a un Dios, gloria a otro Dios, gloria a otro Dios. 3 dioses distintos, ¿verdad? Entonces, quieras o no, en una pequeña frase estamos diciendo una gran herejía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos separando los dioses, ¿verdad? Y nosotros decimos un solo Dios, 3 distintas personas, ¿verdad? Por eso decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, para que la misma gloria que se le da al Padre, se le da al Hijo y se le da al Espíritu Santo. Entonces, un solo Dios, 3 distintas personas, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo en cosas que nosotros de primera comunión, ¿verdad? Son cosas de primera comunión, a veces cuando no las cuidamos, cuando no cuidamos esa formación, cuando no cuidamos ese conocimiento, podemos llegar a decir grandes, pero grandes herejías sin darnos cuenta. Claro, no piensen que es pecado si uno dice gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Ahora que ya lo saben y lo siguen haciendo, ahí sí. Pero, por ignorancia, si uno, es que yo no lo sabía. No te preocupes, no lo sabías, ¿no? Ahora que ya lo sabes, hazlo bien, ¿verdad? Hazlo bien, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos, al angelito no se le da el nombre, sino se le pregunta
el nombre, ¿verdad? Entonces ya si el angelito lo inspira en el corazón, pues ya lo hacemos. Pero es como, por ejemplo, Santa Ana y San Joaquín, ¿no? Santa Ana y San Joaquín, ¿son quiénes? Los abuelitos de Jesús. Los abuelitos de Jesús. ¿Podemos decir nosotros a ciencia cierta que así se llamaban? No. No, porque no están escritos. Es tradición de la iglesia. Es tradición de la iglesia, ¿verdad? Entonces, igual, Epulón, ¿no? El rico Epulón. ¿Nosotros podemos decir que se llamaba Epulón el rico? No, es tradición de la iglesia, ¿verdad? Entonces, o es tradición popular, más que la de la iglesia, es tradición popular. Entonces, lo mismo es con preguntarle el nombre al angelito de la guarda, ¿verdad? Entonces, es una tradición popular que nosotros lo podemos hacer, pero no es darle el nombre, es preguntarle el nombre, ¿verdad? Bueno, Guadalupe, muchísimas gracias. Qué bonita pregunta también. Sí, muy, muy bonita. Me gustó mucho. Ya le voy a preguntar ahí en la noche. Angelito, ¿cómo te llamas? O Angelita, ¿cómo te llamas? Angelita, ¿cómo te llaman, perdón? Puede ser, Angelito, Angelita. Son seres asexuados. Ah, bueno, entonces Angelito. No me complico, padre. Claro que sí. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Usted me indica. Sí, porque esa yo creo que es cortita. Eso, muy bien. Tenemos por aquí una notita de voz. Muy buenos días. Hola, buenos días, hermanos de Radio Paz. Les saludo de aquí de Izalco, deseándoles un feliz jueves eucarístico. Quisiera escuchar la alabanza Gracias de Siervas. Y hermanos, una preguntita para el Padre Fer. ¿Qué se puede hacer con las cosas sagradas, como la custodia, el sagrario, cuando ya no se utilizan? Y también las Biblias que ya están viejitas. Gracias, hermanos, bendiciones. Saluditos a la hermana Ena Margarita, reportándose desde Izalco. Bueno, muchísimas gracias y saludos a toda la familia en Cristo que nos escucha desde Izalco, ¿verdad? Y dice, ¿qué se puede hacer con las cosas sagradas que ya no se utilizan? Pues se guardan, ¿no? Se guardan, sí, porque... Yo había escuchado otra cosa, padre. Ajá. Ya te vamos a preguntar ahí qué habías escuchado, ¿no? Ajá. Pero, vaya, por ejemplo, hay... El cáliz, ¿no? El cáliz a veces ya ha llegado que el tiempo de que el metal empieza ya a soltar, digamos, sus propiedades, ¿no? Yo no sé si ustedes alguna vez habrán visto, ¿no? De que cuando está el sacerdote y empieza ya a purificar el cáliz y queda todo el purificador casi que negro, ¿verdad? Uh-huh. Casi que negro, es porque ya el cáliz está soltando ahí esas propiedades metálicas, porque ya quizás el baño que tenía ya se le fue o quizás ya estaba empieza ya el proceso de oxidación y entonces ya no es un cáliz que se puede usar, ¿verdad? Ya no se puede usar. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Si el cáliz puede ser restaurado, se restaura, pero ahora hoy en día el proceso de restauración a veces es más caro que comprarse un cáliz nuevo, ¿verdad? Es mucho más caro que comprarse el cáliz nuevo. Entonces, lo digo por experiencia, porque a mí me regalaron un cáliz para mi ordenación y ese cáliz se me oxidó. Entonces, lo llevé a restaurar. Tengo que decir que la restauración me salió más cara que lo que costó el cáliz, ¿verdad? Entonces, ya ahorita que se vuelva a oxidar, ya no lo voy a volver a arreglar, ¿verdad? No lo voy a volver a restaurar, sino que ¿qué es lo que se puede hacer? Se guarda o fíjense que en algunos casos si el lugar lo permite, entonces se va haciendo como un pequeño museo, ¿no? Porque son cosas sagradas, ¿verdad? Son como y se vuelven reliquias, ¿verdad? Se vuelven reliquias. Yo siempre he dicho que el metal de un cáliz o de un copón o de una custodia son metales privilegiados, ¿no? Imagínense cómo ese metal fue seleccionado entre muchos metales para ser el metal que fuera ocupado para el sostener ahí el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, claro, no es que nosotros vamos a desechar ahí como que, bueno, ya no sirve, no, lo botamos como un conito con el que tomamos agua, ¿verdad? O lo botamos como un vaso que se nos quebró, no, sino que se guarda y se tiene, ¿no? Y en algunos casos, pues se puede hacer hasta un pequeño museo, ¿verdad? Uh-huh. Yo me recuerdo en muchas iglesias en Roma, ¿no? En Roma, que son iglesias que tienen siglos y siglos de construcción. Cuando uno entra a
sacristías muchas veces pues tenían la sección obviamente donde están las cosas en uso y tienen otra sección donde tienen un muestrario de las cosas antiguas, ¿verdad? Hay una iglesia en particular, se llama Santa María in Vallicella, así se llama. Entonces, pero la tradición la llama Chiesa Nuova, no la Iglesia Nueva, porque parece que fue una de las últimas del siglo del Renacentismo. Y entonces ahí llegaron unos hermanos que venían desde Latinoamérica, ¿no? En el siglo XVI, finales del siglo XVI, ¿no? Después de la evangelización de América Latina, y entonces traían ideas para hacer unas casullas. Y, o sea, ahorita los ambientalistas van a saltar, pero esas casullas eran hechas de plumas de guacamaya. Sí, hermosísimas, ¿no? Hermosísimas, claro. Ya esas guacamayas ya pasaron a mejor vida y todo. Estamos hablando de 500 años atrás, no se preocupen, no es algo que nosotros hacemos hoy en día, no es algo que sucedió hace 500 años, no tiene una aplicación ahorita, no vayan a querer ir a agarrar y romper la casulla. Es lo que yo a veces no entiendo, ¿no? De estos activistas y de gente que hace protesta, ¿verdad? O sea, vienen y arruinan pinturas, ¿no? Y arruinan cosas del museo que son cosas centenarias, ¿verdad? O cosas que hicieron hace cientos y cientos de años, y al final las quieren arruinar. ¿Para qué? No, para protestar. No, se protesta de otra manera, no de otro modo, haciendo argumentos, presentando las cosas, pero no a través de la violencia y a través de la destrucción de las cosas, ¿verdad? Y entonces, claro, yo me recuerdo haber visto ahí, ¿no? Y entonces cuando nos hacían el pequeño tour, ¿no? Por esa iglesia, llegamos a la sacristía y abrían los armarios y salían las casullas, que ya no se usan obviamente porque por su delicadeza, por su fragilidad, y estaban esas casullas que las tenían empacadas al vacío, con la hecha de plumas de guacamaya, ¿verdad? Entonces muy bonita y todo muy finas también, entre otras cosas. Y entonces eso es lo que hacen en algunos lugares, ¿verdad? O sea, al final se guardan y todo, y se guardan con dignidad, se guardan en un lugar, no se abandonan, no se van a meter a una bodega, sino que se guardan con dignidad, sabiendo de que ese cáliz, ese copón o ese ornamento o digamos, ese artefacto litúrgico en su momento fue ocupado, ¿no? Para estar en contacto con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, en Santiago de María, Padre, en la catedral, han hecho como una vitrina que está en la capilla del Santísimo. ¿Sí? Entonces ahí están unas custodias, hay unos copones y igual unos cálices, y hay otros sacramentales ahí que son como los que utilizan los ministros de extraordinario. Claro. No sé cómo se llaman. La teca. Ajá. Sí. Entonces también eso hay en nuestro país, ya he visto, en Santiago de María. Claro, sí. Sí, no, y eso. ¿Y tú, Laurita, qué era lo que nos querías decir? No, que yo había escuchado, pero bueno, no sé si aplica para este tipo de artículos religiosos, ¿verdad? El enterrarlos. Eso había escuchado yo. No. Yo creo que va más que todo para los sacramentales. No sé si se puede aplicar para los eso. Rosarios. Ajá. O algo así. Se podría aplicar eso, Padre, enterrarlos. En medio de las plantitas. La verdad es que yo nunca lo había escuchado. De eso, nunca lo había escuchado. Bueno, dispense, Padre. Sí, no, y eso, pero vaya, por ejemplo, es que vaya, una de las cosas son los sacramentales, vaya, el rosario, el escapulario y eso no entra en contacto con la Eucaristía, ¿verdad? No entra en contacto con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, quieras o no, eso no se vuelve sagrado, ¿verdad? Es bendito, sí, ¿no? Porque uno bendice las camándulas, se bendicen los escapularios y eso, pero no son cosas sagradas, ¿verdad? Entonces, las cosas sagradas son las que entran directamente en el contacto con la Eucaristía o con los sacramentos en sí, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, ¿no? Ustedes sabían, ¿no? La diferencia entre los artefactos litúrgicos de primer nivel y los de segundo nivel, ¿verdad?
Entonces, a ver, ¿Por qué se ríe, padre? porque acabas de hacer así como que hay niveles. ¿Hay niveles? No, pero sí ya los ha mencionado usted. Creo que los de primer nivel son los que entran en contacto directo con la Eucaristía y los de segundo nivel, los que no. Exactamente. Sí. Ya ve, Quedé igual. Sí. No, vaya, por ejemplo, el cáliz. Los ejemplos los pone el padre. El cáliz, ¿no? Recibe, ¿no?, el vino, el agua, y ahí se consagra y se transforma en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces toca directamente la sangre, ¿verdad? Usted decía en un programa anterior de el sacerdote que estaba disjoqueando con el cáliz. Exactamente. No, en un programa anterior lo decía, o lo decía en un evangelio. No, en un evangelio. Perdón, en un evangelio. En un evangelio, sí. Que yo soy el primer oyente del padre. Sí. Ya se nos adelantó el hermanito por ahí. Sí. Entonces, pero vaya, por ejemplo, las vinajeras tienen el vino, tienen el agua, pero ahí no se consagran. En las vinajeras no se consagran. Segundo nivel. Sí, segundo nivel, exactamente, ¿verdad? Entonces, justamente esas sí se vuelven cosas sagradas, ¿no? Son cosas sagradas porque ocupan o están en contacto con la Eucaristía y los sacramentos, ¿verdad? Entonces, lo mejor de hacer con eso es guardarlo de forma digna, o si se puede hacer un muestrario para mostrar un poquito también la tradición de la iglesia, ¿verdad? No, porque estas iglesias lo que hacían era mostrar lo que la historia, no la historia que han tenido. Entonces, eso es importante. Con lo demás, eso no es sagrado. Entonces, la forma de desecharlo no tiene que buscarse una forma sagrada de cómo desechar esas cosas, ¿verdad? Si alguien, a mí, por ejemplo, se me ha roto un rosario y una camándula, y lo que he hecho es botarlo, ¿no? Porque se me ha roto. Y eso no quiere decir que por eso que yo le resto valor o a eso, a algo, porque eso no es algo sagrado, sino que es un artefacto que me ayuda a cumplir un acto de piedad, ¿verdad? Que estaba bendito, sí, estaba bendito también, ¿verdad? Y todo, pero acuérdense que la bendición es más para la persona y no tanto para el objeto, ¿verdad? Entonces, eso. Muchísimas gracias, y verdad, familia en Cristo, todavía quedan muchos números disponibles de esta gran rifa que la vamos a llevar a cabo dentro de 15 días, este próximo viernes 2 de diciembre a las 5 de la tarde en el Centro Comercial La Gran Vía, pendientes también de la transmisión, y todavía hay oportunidades para colaborar, ¿verdad? Entonces, con su ayuda nosotros podemos mantener vivos programas tan importantes como que es Preguntas al Padre Fer. Preguntas al Padre Fer. Preguntas al Padre Fer. Bien. Se me durmió el tío Rafa. Sí. Voy a estar pendiente de la transmisión. Bien, familia en Cristo, les deseo un feliz día en el nombre del Señor, que el Señor les bendiga, les protege y les guarde en todo momento, que les conceda siempre los deseos del corazón, y nos despedimos con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos, pasen un feliz día en el nombre del Señor, sigan en sintonía de Radio Paz, y recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Bendiciones a todos.